Regresamos a esta semana en el Congreso. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados se puso a consideración la minuta por la cual se adicionan 2 párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Con estas modificaciones se establece que a solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico responsable del paciente y tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que se desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes de licencia anterior a la fecha probable del parto para después del mismo. Veamos. Una de las modificaciones más importantes de esta reforma consiste en aumentar a 2 meses adicionales la licencia posterior al parto, en caso de que los hijos o el hijo hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica. Analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, la licencia por maternidad contribuye a un mejor desarrollo físico y emocional de la madre y del recién nacido, el cual es un derecho fundamental consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Este fue uno de los argumentos destacados durante el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios. El espíritu de la adición propuesta al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es, por una parte, flexibilizar el acceso de las mujeres militares a la licencia por maternidad, dándoles la posibilidad, si así lo desean, de transferir hasta 15 días del tiempo correspondiente del periodo prenatal al periodo posparto. Con la aprobación de este dictamen se busca de manera específica cumplir con la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, tal como se ha establecido en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales que nuestro país ha signado, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La presente adición dará certeza a las mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, aumentando y garantizando los tiempos de licencia de maternidad. Los lactantes son sujetos de derechos, independientemente de que se les deba proteger por su vulnerabilidad. La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas ha aumentado en los últimos años de una manera considerable. Actualmente las Fuerzas Armadas de México tienen en sus filas a más de 23,000 talentosas y muy respetables mujeres, donde desde esta tribuna agradecemos los servicios que han brindado a nuestro país. El objeto de esta reforma es que el personal militar femenino pueda modificar las semanas en que goza de su licencia de maternidad, tomando en consideración su estado de salud y el trabajo que desempeñe. Se incorpora en la ley el supuesto de que cuando un hijo o una hija haya nacido con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de 8 semanas posteriores al parto. Es importante la armonización de esta ley, ya que en este país no puede ni debe haber ciudadanas con derechos distintos, acentuando esta disparidad cuando se trata de mujeres encargadas de la defensa de nuestras libertades y de nuestra soberanía, como lo es el personal militar femenino. Es de una lucha de décadas en la que mujeres y también hombres hemos dado pasos decisivos para una igualdad sustantiva. En ello radica la importancia del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que permite a las mujeres que laboran en las Fuerzas Armadas combinar de forma armónica el aspecto laboral y personal. Luego de los posicionamientos, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló este dictamen por 435 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos, el proyecto de decreto por el que se adicionan 2 párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se devuelve al Senado de la República. En más trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, durante la sesión de la Cámara de Diputados se analizó
un dictamen elaborado por la Comisión de Educación con una minuta de reforma al artículo 6º de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que propone que para el cumplimiento de esta ley se estará a los dispuestos en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República. Vamos a ver la información. En México hay alrededor de 5.7 millones de personas con discapacidad. Por eso, a todas y a todos los invito a votar a favor del presente dictamen para que todas las personas con discapacidad tengan el acceso correcto y adecuado en todas las instituciones educativas. En la discusión en lo general y en lo particular que se dio de este dictamen, se explicó que el objetivo de esta modificación a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa es garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna, asegurando las condiciones necesarias para que su acceso se dé de forma igualitaria. Grupos vulnerables como las personas que padecen alguna discapacidad son el grupo poblacional en el que la modificación centra su atención. Afortunadamente, cada día somos más las personas conscientes que nos involucramos no solo con el reconocimiento, sino con la ejecución de acciones que respeten y garanticen el ejercicio pleno de su derecho a vivir sin discriminación. Para que asistan a la escuela nuestras niñas, niños y adolescentes, la Ley de Infraestructura Física Educativa dice que infraestructura son todos los muebles e inmuebles destinados a la educación que imparte el Estado y los particulares. Sin embargo, en muchas ocasiones no existen las condiciones de accesibilidad para que estas nuevas generaciones en situación de vulnerabilidad puedan ingresar o permanecer en el sistema educativo nacional. Desafortunadamente, en pleno 2018, en sus últimos días, por cierto, seguimos refiriéndonos a miles de niños que en México ven vulnerados sus derechos al no poder asistir a la escuela porque los planteles no cuentan con las condiciones para atender alguna discapacidad física, motriz o intelectual. El objetivo es claro: fortalecer el marco legal para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, particularmente en lo concerniente a garantizar su accesibilidad a la infraestructura física educativa. Es decir, que la infraestructura educativa bajo ninguna circunstancia tendrá por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menospreciar o anular el reconocimiento al goce del ejercicio del derecho a la educación. De acuerdo con la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. En este marco se inserta la reforma que hoy discutimos. En particular, el acceso a la educación es considerado la puerta de entrada para el disfrute del resto de los derechos estipulados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí la relevancia de este dictamen, que permite armonizar la convención de diversas leyes secundarias. Este dictamen de reforma al artículo 6º de la Ley General de Infraestructura Física Educativa se aprobó en lo general y en lo particular con 454 votos a favor, 0 abstenciones y también 0 en contra. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Y en más del trabajo legislativo, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Gobernación el oficio por el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somete a ratificación de este órgano del Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Carlos Manuel Ursúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público. El documento se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación. También durante la sesión de la Cámara de Diputados se presentó una comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la integración de la subcomisión de examen previo. La conformación propuesta quedó de la siguiente manera. Vamos a ver los detalles. Por la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Vadillo de Morena como presidenta.
La diputada Ivonne Liliana Álvarez García será la secretaria. Sus integrantes, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, el diputado César Agustín Hernández Pérez, el diputado Marcos Aguilar Vega del PAN, el diputado Silvano Garay Ulloa del PT y la diputada Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano. Y por la Comisión de Justicia, los integrantes serán los siguientes: la diputada María del Pilar Ortega Martínez como presidenta, el diputado Rubén Cayetano García será el secretario, el diputado Armando Contreras Castillo de Morena, integrante, así como la diputada María Elizabeth Díaz García, la diputada Esmeralda de Los Ángeles Moreno Medina, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD. La integración de la subcomisión de examen previo fue aprobada en votación económica por el Pleno. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, por unanimidad avala Senado ratificar nombramiento de Marcelo Luis Ebrard Casaubon como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todos los detalles al volver.